Jornaleros de la vida, que a providencias de Dios pan de ángeles cogisteis, sembrando pan de dolor. Venid a mi voz. Venid a mi voz. Que el sueldo que os dio el Señor de la mies, igual os dará de la viña el Señor. Venid a mi voz. Que el sueldo que os dio el Señor de la mies, igual os dará de la viña el Señor. Jornaleros de la vida, que a providencias de Dios, pan de ángeles cogisteis, sembrando pan de dolor. Venid a mi voz. Venid a mi voz. Que el sueldo que os dio el Señor de la mies, igual os dará de la viña el Señor. Trabaje pues le sustento, sea suya la fatiga, mío el aprovechamiento. La viña del Señor. En los textos evangélicos representa seguramente el reino de la gracia u otro dogma teológico. En la obra del mismo título de Calderón de la Barca, el destino de la inocencia, vestida de villana, al que un siglo XVII que ya empezaba a conocer y reflexionar sobre el trabajo moderno, invitaba a gentiles y a hebraicos. Para todos sus trabajadores, la viña del Señor es el destino al que han sido, en cada era, convocados. Y pues mi pena dura. Y pues mi ansia tirana. Los extremeños, la mayor parte de los extremeños, sobre todo estamos remontándonos quizás a los años, a finales de los 50, todos los 60 y principios de los 70, como todo el mundo sabe, en esa época se empezó a producir una emigración impresionante en todo el territorio nacional, pero sobre todo en las regiones deprimidas como Extremadura, Andalucía y Galicia. Fueron las tres comunidades que más recesión por habitantes ha tenido en todo el país. Y claro, eso repercutió mucho a la hora de la sostenibilidad económica de la zona. La gente se iba al País Vasco a trabajar en los Altos Hornos, o se iba a la hostelería a Cataluña, o se iba a Madrid también a la hostelería o a la construcción. ¿Eso qué pasaba? Significaba que pérdida de tejido humano, pérdida de mano de obra en el campo, porque la regresión en el campo fue impresionante, a finales de los 50 hasta el 65, 66, fue impresionante la pérdida de mano de obra en el campo. Entonces, esta línea le sirvió a la gente, en definitiva, pues para emigrar al País Vasco o a Cataluña o al norte del país. La emigración es un mal menor que hay que aceptar y afrontar de manera serena y con tacto exquisito para canalizarla, para ayudarla y protegerla, porque en definitiva es para una nación en desarrollo una especie de balón de oxígeno en el compás de espera de una recuperación total en un futuro no lejano. Ahora bien, ese balón de oxígeno ha de cuidarse. Hemos de procurar que siga produciendo sus beneficiosos efectos. Para ello, debemos estar alerta y no consentir pérdida de presión. La cita procede de un artículo de la revista Meridiano tomado de Contamos contigo, crónica de la emigración, del año 1972. Ilustra bastante bien lo que las élites escribientes difundieron entonces sobre la emigración, y también la política de un Estado, bien dotado de un cuerpo propio de censores, en que resonaron estas ideas: el Estado español del boom económico. Para promover el beneficioso balón de oxígeno de la emigración, y al mismo tiempo proteger y controlar a los ciudadanos que se iban y volvían trayendo sus divisas, ese mismo Estado español estableció convenios con naciones europeas receptoras de emigrantes, que les ofrecían contratos de trabajo, renovables cada año, con las condiciones que tenían sus propios trabajadores, es decir, seguridad social, educación gratuita, vacaciones pagadas y otras prebendas de esos estados del bienestar europeos, mucho más ricos y desarrollados que la península ibérica de entonces. Naturalmente, la mayor parte de los emigrantes españoles, sustancialmente andaluces, gallegos y extremeños, que marcharon al extranjero en esas fechas, no emigraban así. Se iban clandestinamente, sin el concurso del Estado, pero también sin su persecución, ya utilizando los contactos en otros países de familiares y paisanos, ya por su propia cuenta, ya apoyándose en redes que les ofrecían allanar el viaje y contactos para conseguir trabajos al llegar. Esas redes eran a veces engañosas, otras funcionaban bien, y el emigrante prosperaba en la viña del Señor.
Suiza era el país europeo con mayor número de inmigrantes en los años 60. Más del 25% de la población era extranjera, y en algunos sectores económicos se llegó al 50, 60 y hasta el 80%. Por cada 3 niños nacidos en Suiza, 1 era de padres extranjeros, y en algunas ciudades 2 de cada 3. Y en las grandes ciudades había barrios casi totalmente poblados por extranjeros. Los partidos más conservadores quisieron en 3 ocasiones, 1970, 1974 y 1977, reducir la presencia de extranjeros. Las peticiones se votaron en referéndum y siempre fueron rechazadas. La prensa lo expresaba en estos términos: la xenofobia se ha enfrentado con el realismo del pueblo suizo, que reconoce que detrás y por debajo del miedo al extranjero y el rechazo de los emigrantes se oculta en realidad un desconocimiento total del emigrante, juzgado a través de prejuicios y sobre todo el miedo al cambio. La mayor parte de los emigrantes españoles no buscó el extranjero. Se quedaron en otra emigración, de menor coste y riesgo, buscando sin salir del país lugares con demanda de mano de obra o con posibilidades de negocio donde la lengua y las costumbres no les fueran tan ajenas. Informaron, con sus cuerpos, familias y trabajos, el boom urbanístico o urbano del Estado español. Ya desde décadas anteriores, españoles ilusos se movían en busca de trabajo. El campo había generado en la península ibérica un excedente de mano de obra, un sobrante humano que se movía a prestar sus contratas como temporero o temporera en las siegas, en las siembras, en las cosechas, en los cereales, en las frutas, en las vides y otras tareas. La mayor parte de los que buscaban un jornal, como pasaría después, lo hacían sin traspasar fronteras. De norte a sur y de este a oeste, en trayectos más largos o más cortos, en idas y vueltas que les hacían parecer ratones de un laberinto. Algunos, muchos, se iban con un pasaje de barco a cruzar el Atlántico, sin promesas de retornar, al menos hasta que pasaran unos años. Algunos, pero fueron muchos, iban y volvían periódicamente a lugares como la muy agrícola Francia. Así lo cuenta el escritor luso José Saramago. Quizá retrata mejor lo que fue, o es, la emigración campesina agraria que los panfletos ardorosos del régimen. ¿Y Francia? ¿Qué es? Francia es un campo infinito de remolachas en el que se trabaja en binar 16 horas al día o 17, es un decir, porque siendo tantas son todas las del día y no pocas de la noche. Francia es una familia de normandos que ve que le entran por la puerta 3 animales ibéricos, 2 portugueses y un español de Andalucía. Para más detalle, Antonio Maltiempo y Carolino de Abó, de Montelabre, y Miguel Hernández, de Fuente Palmera. Este sabe unas cuantas palabras de francés, ciencia de emigrante, y con ellas dice que están allí los 3 contratados. Francia es un pajar de poco resguardo para el poco dormir y un plato de patatas. Es una tierra donde misteriosamente no hay domingos ni días santos. Francia es un derrengarse los riñones. 2 cuchillos clavados aquí y aquí. Una aflicción de cruces martirizadas. Una crucifixión en un pedazo de tierra. Francia es para verla con los ojos a 4 palmos del tallo de remolacha. Son de remolacha los bosques y los horizontes de Francia. No tiene nada más salvo eso. Francia es este desprecio, este mirar y hablar a modo de burla. Francia es el gendarme que viene a comprobar los papeles línea a línea, comparando e interrogando, alejado 3 pasos por causa del hedor. Francia es una desconfianza que está siempre de centinela. Es un vigilar incansable. Es un normando que va a inspeccionar el trabajo hecho y asienta el pie como si nos pisara las manos adrede. Francia es ser maltratado en alimento y aseo. Nada que se pueda comparar con los caballos de la ferme, de la granja, que son gordos, culones y soberbios. Francia es un cercado de alambre de espino con conejos ensartados por las orejas como peces en un junco. Ya hasta el aire falta. Y Carolino de Abó es el que menos aguanta, doblado por la cintura y flojo, como una navaja a la que de pronto se le ha roto el muelle y tiene el filo romo, la punta partida. Para el próximo año no vuelve.
Francia son largos viajes en tren. Una gran tristeza. Un montón de billetes atados con un cordel. Y los celos estúpidos de quien se quedó y murmura ahora de quien fue. Está rico. Son las envidias del pobre. Lo mal que se quieren unos a otros por motivo de intereses. Fuente: José Saramago. Levantado del suelo. Lo que fue o es la emigración campesina agraria. Con un mínimo de imaginación se universalizan las experiencias. Nos cuentan los especialistas que para entender el mundo de hoy y por tanto la viña del Señor, hay que tener en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, que no es todavía todo el mundo, al menos si intentas pintarlo sobre el mapa. Pintar del mismo color a los países o regiones de nuestro globo que participan de una misma red o tejido económico transnacional, es decir, de una red de iniciativas y realizaciones que vuelan sobre las fronteras, a golpes de transporte de personas y mercancías, y a golpes de comunicación por cable y por satélite de mensajes y palabras. No son todos. Pongamos que una mitad o algo más de las tierras y mares del globo terráqueo estaría globalizado, y es una mitad o más que crece últimamente. Por eso se dice también que estamos en constante proceso de globalización. ¿Cuándo empieza ese proceso? En países como el nuestro, ¿cuándo empieza la globalización? ¿Con las primeras exportaciones de materias primas? ¿Con los primeros flujos de mano de obra? ¿Con las entradas de capital inversionista extranjero? ¿Con la firma de determinados acuerdos internacionales con otros estados sobre el comercio, la agricultura y otras cuestiones económicas? Pero ¿quién sabe cuándo las acumulaciones de capital anteriores, de los siglos XVIII, XIX y XX, dan el llamado capitalismo contemporáneo? En Rusia, un delegado señaló que la mantequilla de Nueva Zelanda cuesta menos que la mantequilla que se produce localmente, y que el cerdo que se importa de Dinamarca parece haber reemplazado a la carne autóctona en los puestos de venta. El representante sindical continuó diciendo que, como resultado de esta situación, nos encontramos frente a un intercambio. Los países industrializados nos envían productos más baratos. Nosotros les enviamos emigrantes. Ucrania, que solía ser el granero de trigo de Europa Oriental, perdió durante la transición 5 millones de empleos. El índice de desempleo se multiplicó por 29. Los salarios que se pagan en los centros urbanos lindan con la miseria. En el campo son 3 veces más bajos. Fuente: OIT, Organización Internacional del Trabajo. Para hablar de la viña del Señor, baste saber que la globalización es en la actualidad importante. Soy en cuantos fértiles campos amenos, ves hoy reducir a breve mapa todo el universo. No hay en sus rebaños cordero, en sus sembrados espiga, ni racimo en sus sarmientos, de que yo dueño no sea. De la excelsa majestad y grandeza que hay en ti, será no pequeño indicio que cultive en tu servicio y que gane para sí. Haciendo brotar en cada raíz las márgenes de su riego, 100 a 100 y 1000 a 1000. 5 empresas controlan las 3/4 partes del comercio de la banana. 3 empresas presiden sobre las 4/5 partes del comercio del cacao. Otras 3 controlan la misma proporción del comercio del té. Los 5 principales torrefactores de café administran la mitad de la producción de café del planeta. 2 empresas distribuyen más del 80% de los cereales del mundo. 10 de las empresas más grandes de la agricultura controlan alrededor del 80% de un mercado mundial evaluado en 32.000 millones de dólares. $1.300 millones de personas. La mitad de la fuerza laboral del mundo trabaja en la agricultura. La globalización no es solo la globalización del tejido económico, de la red empresarial, las grandes empresas transnacionales, las corporaciones. Se refiere también a los sistemas financieros globales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que auspician el capital. A las asociaciones o plataformas de estados que firman acuerdos entre ellos, como la propia Unión Europea, heredera directa del mercado común europeo, al sistema arancelario y aduanero que regula los intercambios entre países, a las bolsas, a las redes de compraventa y transporte de mercancías,
a los sistemas de macrocomunicación de personas e ideas y, naturalmente, a los precios de lo que se compra y se vende a gran y pequeña escala. Hoy en día se ha agregado una nueva manera de desposeer a la gente de su tierra. Las grandes multinacionales y las nuevas tecnologías están haciendo que pequeños agricultores de varios continentes pierdan su trabajo y sus tierras. La gran agroindustria no debe ser la única que lleve la batuta. Fuente: OIT, Organización Internacional del Trabajo. $1.300 millones de personas. La mitad de la fuerza laboral del mundo trabaja en la agricultura. De ellos, 450 millones están a salario, es decir, no poseen ni arriendan las tierras en las que trabajan. Jornaleros de la viña del Señor, casi un tercio. En general, y para nuestra actualidad, los especialistas hablan de creciente feminización y precarización del trabajo en la agricultura, de la gran cantidad de trabajo infantil, incluyendo sus peores formas, de graves problemas de salud y seguridad y de la falta casi total de acceso a sistemas de protección social y de atención médica. Hablan también de la creciente utilización de mano de obra migrante. Sobre la feminización creciente, recordar que los salarios de las mujeres acostumbran a ser más bajos que los de los hombres, aunque su fuerza de trabajo no sea tan sensiblemente menor. Sobre la precarización creciente, recordar que significa inestabilidad, dureza laboral y mal pago. Sobre el trabajo infantil, recordar que también se paga menos a un niño que a un hombre o a una mujer adulta. Sobre la inseguridad, recordar que el sector agrícola tiene el triste récord mundial de víctimas mortales al año, 170.000, de los cuales varias decenas de miles son niños. Los plaguicidas son uno de los más funestos y tétricos motivos. Sobre el comercio globalizado, hay dos opiniones sustancialmente opuestas y enfrentadas. ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Hay que seguir igual? ¿Hay que cambiarlo mucho o todo? ¿Qué le interesa a una empresa? Prevalecer, permanecer, ampliarse y, ante todo, mantener y aumentar sus beneficios. ¿Qué le interesa a un banco? ¿Qué al gobierno de un Estado? ¿Es la suma y la búsqueda de los intereses de empresas, financieras y gobiernos el bien común al que, según los filósofos que en el mundo han sido, aspiran las sociedades del mundo entero? Cuentan los historiadores que los primeros acuerdos internacionales sobre los precios de las materias primas iban a arreglar las graves injusticias que el colonialismo, haciendo más ricos a los invasores y más pobres a los invadidos, había acarreado. Eran los años 60, los de la expansión de las Naciones Unidas, y esos acuerdos se referían a las materias primas, que durante la economía colonial se habían convertido en la principal razón de ser internacional de esos nuevos estados descolonizados que ganaron independencia política, es decir, administraciones públicas propias, gobiernos, y cuya soberanía nacional y ejércitos propios, los que los desarrollaron, fueron, en el contexto de la llamada Guerra Fría, su segunda razón de ser internacional. Cuando eran colonias de las potencias, éstas habían ocupado y controlado directamente el uso de las mejores tierras agrícolas, destinándolas a aquellos productos exóticos que les interesaba producir y vender en sus metrópolis. Esas tierras se habían perdido así para la agricultura, silvicultura, caza y ganadería tradicionales, actividades precapitalistas o de subsistencia, aquellas que en cada continente permitieron a la gente vivir y desarrollar culturas durante innumerables generaciones anteriores al siglo XX. Monocultivos de algodón, cacao, arroz, caña de azúcar, árboles del té, cafetales, explotaciones silvícolas como el caucho y la tala de maderas tropicales son lo que con justicia asociamos al esclavismo y al colonialismo. Instituciones casi herederas directas de los feudos señoriales, de los latifundios europeos y, si queremos remontarnos aún más, de las explotaciones agrícolas que tuvo a cargo de sus patricios en tierras conquistadas el Imperio Romano. La prehistoria del capitalismo contemporáneo tiene en común con el capitalismo postindustrial o altamente desarrollado, como se conoce al actual, ese apropiarse y decidir sobre el uso de las tierras de la viña del Señor.
En aquellos años del proceso descolonizador, los acuerdos sobre los precios de las materias primas se firmaron entre los herederos de dos partes, productores y compradores. Por una parte, gobiernos en representación de sus poblaciones. Por otra, gobiernos en representación de las suyas. ¿Qué le interesa a un productor? ¿Qué a un comprador que adquiere el producto al por mayor para su transformación o su reventa al detalle? ¿Qué al gobierno de un Estado? La viña del Señor, para el ser humano, ha dado siempre de comer, de beber, de vestirse, de fabricar. Es, según algunos, el destino e incluso la voluntad de la tierra. Para los países etiquetados como productores de materias primas, aquellos acuerdos fracasaron bastante rápidamente en los objetivos que mostraron para su firma. Frenar la depauperación de las condiciones de vida que el largo proceso esclavista y colonizador había creado en siglos y décadas anteriores para los productores locales. Se trató también de mantener el comercio internacional, considerando que sería bueno para todos si se estabilizaba la oferta y se fijaban unos precios suficientes para la recuperación económica de los países productores. Se creía casi hegelianamente en que la mano del capital sería buena sobre las tierras y las gentes. Se ignoraba, aunque algunos ya lo estaban denunciando, aunque no fueran oídos, que el capitalismo aplicado a tierra y mar tenía y seguiría teniendo cada vez más repercusiones indeseadas, globales y, desgraciadamente, de mal arreglo. Deforestación, esquilmación, desertización, pérdida de tierras cultivables. La tierra, que contendía desde hacía milenios con el ser humano y su subsistencia, se enfrentó de golpe no a la subsistencia, a la conservación de la vida humana, a la vida y la reproducción de la vida de los pueblos diversos, sino al llamado crecimiento económico. En continentes como África, tan antiguo y tan inmensamente rico, todo estalló en pocos siglos. Esclavismo, colonialismo, descolonización, actualidad. La cuna de la humanidad fue mecida y quien vivía a su manera dejó de poder vivir. Equilibrios seculares entre poblaciones y oficios, entre usos y costumbres, entre las gentes y la tierra, fueron condicionados por factores tan poderosos como las nuevas armas, los nuevos regímenes de propiedad y producción, los desplazamientos forzados de población civil a punta de militar, los monocultivos, las extracciones de materias primas minerales, la implantación de sistemas de regadío y un terrible etcétera. Hasta por la idea de qué es el ser humano llevada por los conquistadores. La compensación del crecimiento económico a cambio de la vida de la agricultura, ganadería, pesca y caza tradicional se saldó como más o menos todos sabemos. En cuanto a los precios de las materias primas... A finales de 2001, los precios reales de las materias primas, salvo el petróleo, habían bajado a la mitad del promedio anual que tenían en el periodo 1979-1981. Durante los últimos 20 años, a través de una mezcla de fusiones y adquisiciones, solamente un puñado de multinacionales controla el mercado de las materias primas más básicas. Uno de los resultados de ello ha sido la creciente disparidad entre los precios de la materia prima para el productor y el consumidor. En 5 materias primas que no son petróleo, sino alimentos, se ha producido un crecimiento casi constante del abanico de precios, lo que en los últimos 2 decenios ha hecho que prácticamente se duplicara la diferencia entre los precios para el productor y el consumidor. La situación raya en lo absurdo. Se espera que millones de pequeños agricultores, cuyos ingresos anuales totales son de $400 estadounidenses, compitan con agricultores estadounidenses y europeos que reciben respectivamente $21.000 y $16.000 por año en concepto de subsidios gubernamentales. Las 3/4 partes de las personas que viven en condiciones de extrema pobreza están en las áreas rurales. La mayor parte de ellas dependen para su sustento, directa o indirectamente, del sector de las materias primas. Los bajos precios de las materias primas están empujando a los agricultores cuesta abajo hacia la pobreza absoluta. Crecimiento casi constante del abanico de precios. O el productor vende cada vez más barato y el comprador del supermercado adquiere cada vez más caro. Esta es, en la vasta viña del Señor, una de las claves planetarias. Disminuyen los precios, aumentan los precios. Y mientras el abanico se sigue desplegando, hay dividendos crecientes.
En continentes como África, el cambio de modo de vida lleva a paradojas. Tierras que se dedicaban a vivir las gentes sus vidas en una armonía con el medio ambiente que, si no hubiera existido, habría hecho desaparecer a los grupos humanos, cambian para siempre su uso, se explotan en función de otros intereses. Y surgen dos factores. La subsistencia, antes garantizada por la economía y la agricultura no capitalista, basada en la explotación de los recursos naturales, en el contexto de una diversidad cultural y de una diversidad de oficios tradicionales o artesanales, choca con el mercado, ganando este. Choca también con la política y la fuerza militar, ganando esta. Los países dejan a gran escala de producir mercancías diversas para el consumo de sus gentes y pasan a gran escala a comprar lo que unas metrópolis casi colonialistas les venden cada vez más, hasta sus alimentos. Para sanear su economía, o simplemente para que sus gentes vivan mejor, no pueden cerrar sus fronteras y dejar de importar, dedicándose solo a producir para sí mismos, pues múltiples acuerdos y el mismo sistema financiero internacional actual se lo prohíben. Aunque sus gobiernos quisieran hacerlo, cosa dudosa cuando hablamos de gobiernos que cobran y administran, de administraciones públicas ligadas con los lazos de la dependencia económica. Pero en continentes como Europa, el proceso no ha sido tan diferente. Casi todo pasó antes de llegar a ser la Unión Europea el gran productor industrial, consumidor y exportador de comida, de productos alimenticios que ha llegado a ser. También la tendencia natural del agricultor a usar la tierra para extraer y producir lo que desea o necesita para sí mismo, para su familia y para el intercambio con quienes no cultivan, fue condicionada entre nosotros por los intereses del capital, del incipiente capital, de, por ejemplo, los nobles latifundistas absentistas de la península ibérica en los siglos que diseñaron el futuro de nuestros emigrantes. Decisiones sobre los usos de la tierra, sobre las talas, sobre la extensión, modos y tipo de cultivos, y también sobre los radicales cambios en los sistemas de explotación del siglo XX, no las tomaron casi nunca los productores. También hubo esclavismo, aunque no se vendieran los cuerpos ni se reprimieran las insurrecciones de los esclavos con grandes masacres desde el siglo XIII aproximadamente, una fecha no tan lejana a la del primer esclavismo en África, y hubo vasallaje, o si se prefiere, servilidad, hasta tiempos tan recientes que casi los conocimos. Buena parte de nuestra historia es también la historia de las diferentes apropiaciones de la tierra, hasta llegar a lo que hoy conocemos. Hubo auténticas batallas, siempre perdidas, y muchos interpretan la ingente emigración rural extremeña de mediados del siglo XX, el éxodo del que nació la Extremadura actual, como la retirada de la población tras la definitiva derrota. Bueno, a partir de la desamortización de Amador, empiezan ya a romperse cercas, empiezan ya a introducirse en las propiedades con peligro de muerte, los belloteros, a robar sacos de bellota, a quitarle la bellota a los cerdos. A partir de este momento hay una inflexión en Extremadura y se prepara el terreno, hay un humus ya preparado de desesperación para que prendan las doctrinas anarquistas y socialistas. ¿Y por qué crees que se ha perdido esa aspiración a la tierra? Bueno, el escarmiento tan terrible de la guerra civil pesó de una manera en la posguerra. Nadie se le ocurrió emplear la palabra reforma agraria porque la gente contaba sus muertos por haber ocupado una tierra, muertos por haber intentado llevarse unas bellotas, muertos por haber sido de aquellos frentes populistas que entraron con sus arados, aquello que contamos antes de los 80.000 yunteros. Entonces, la guerra civil es una losa terrible en la posguerra y durante mucho tiempo pues no se vuelve a hablar de reforma agraria. Y luego vienen los planes de desarrollo de López Rodó, que para potenciar la periferia y determinadas regiones
infrautilizó regiones enteras como Extremadura y las tuvo como colonias para todo tipo de proyectos y experimentos. ¿Y qué ocurrió? Que el excedente de trabajadores que se marchó de Extremadura. Se marcharon casi 1 millón. Y entonces yo lo que no puedo pensar es que habría sido de ese 1 millón de personas si no se hubiesen marchado. Con lo terrible que es tener que marcharse y lo terrible que fue la cantidad de problemas que planteó la inmigración. Pero es que sobraban, porque después de la guerra aquí no se intentó. Hubo una ley de fincas manifiestamente mejorables, pero se lo tomaron a risa. Hubo un plan de Badajoz, que fue un plan para la oligarquía, para crear multinacionales del tomate y de tal. Y la solución fue que se marchasen a la periferia o que se marchasen a Alemania, a Suiza, a Inglaterra, de tal manera que llegó a haber en la diáspora tanta población fuera como, que es lo que yo he llamado la Extremadura de la melancolía. En Madrid región, más Comunidad de Madrid, pues 500.000 extremeños, entre Madrid y todos los pueblos llegó a haber, en Barcelona, desde Extremadura a Basauri, desde Extremadura a Alemania, y esos planes de desarrollo pues atrajeron el excedente agrícola, a costa de que Extremadura perdió una sangría de gente, se abandonó el campo, y con el tiempo pues Extremadura se ha convertido en una ganadería de ganaderos. Todo el que corta 2 orejas en Madrid se compra un Mercedes y una tierra en Extremadura para ganado bravo que cuesta poquísimo. En todo el mundo, las apropiaciones de tierras tienen una historia larga y penosa. Se cambió la propiedad de la misma sacando a comunidades rurales de sus parcelas ancestrales, a menudo a punta de pistola. Si investigamos las causas de las condiciones de vida, trabajo y emigración en el campo gallego o andaluz, cuando empiezan sus grandes migraciones, así como en los latifundios extremeños de mediados del siglo XX, cuando empieza la gran diáspora de nuestra región, advertiremos los muchos paralelismos. Si investigamos los efectos, primero de un mercado común y después de una Unión Europea, en la península ibérica, veremos que también condicionó y transformó radicalmente el modo de vida de los productores de materias primas como la leche, el vino, los cereales, el aceite, la carne, el agua, los productos de la huerta y un largo etcétera de materias primas locales. Como en otros continentes, nada es como fue antiguamente. Mucho nunca podría, si hiciera falta, volver a ser. Como en otros continentes, muchas de las mejores tierras de cultivo locales y de los bosques que crean tierras de cultivo en los largos ciclos de la vida del suelo fértil han sido arrasadas por la modernización, el desarrollo, el crecimiento económico o como ustedes quieran llamarlo. Se ha perdido para siempre su potencial. Como en otros continentes, como lo que dejó de producirse se sigue necesitando y consumiendo, se importa o se trae de otros lugares, abandonándose la producción local y la variedad de cultivos desarrollados a lo largo de siglos y milenios de agricultura de subsistencia. La globalización afectó y afecta también aquí a los precios y a los cultivos, a los abonos y a las semillas, a la vida entera de la viña del Señor, en la bien o mal llamada periferia europea. Lo dijo poéticamente Calderón de la Barca, y siglos después las mismas palabras cobran nuevos sentidos. Este conducir obreros, para una cosecha ayer y hoy para otra, ayer de pan y hoy de vino. Este ofrecer igual el jornal mostrando que no hay distinción en él de tiempos ni de personas,
viendo pasar a la viña las tareas de la mies. Eso, ¿cómo puede ser? La nave del mercader de lejos condujo el pan. Y pues de otra sementera echaste el trigo a perder, sembrando en él la cizaña, y de otra viña el plantel viciaste, haciendo que espinas y abrojos dé. Pues la nave del mercader de lejos conduce el pan. Algunas economías de otros países no se alimentan a sí mismas, entre la necesidad de producir para vender y la obligación de comprar para comer. Los alimentos subsidiados para la exportación de los principales países agrícolas europeos y de otras potencias como Australia llegan a sus mercados más baratas que los productos locales y son preferidos por una población obligada por la escasez de sus salarios a comprar lo más barato que puedan, sembrando el paro y el abandono del campo. Pues, como de otra sementera se echó el cultivo a perder, sembrando en él la cizaña, las semillas, abonos y tratamientos fitosanitarios de la gran agroindustria se imponen pese a sus consecuencias perjudiciales para el campo, el medio ambiente o la vida humana. Y los productores se ven inducidos por sus contratadores o por sus compradores a usarlos para producir más y al mismo tiempo menos. Pues de otra viña el plantel se vició, no hay suficiente economía de subsistencia en continentes como África, y sí excedente de mano de obra, un trabajar para otros que da malamente de comer y vivir y sustituye la supuesta pobreza de otros modos de vida precapitalistas o primitivos por la miseria sin remisión de los pobres en los llamados países tercermundistas o en vías de desarrollo actuales. La que hoy tienen pudo ser otra, como la vida que hubieran podido tener nuestras poblaciones rurales pudo ser otra, mucho más armoniosa y justa que la que se les dio cuando los incipientes capitalistas y grandes propietarios rurales asfixiaron económicamente el campo durante el siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, y quien pudo se fue. Aproximadamente 1 millón de personas marcharon de Extremadura. No porque las tierras, los ríos y los árboles fueran malos, o porque no quisieran o pudieran sacar de ellas para vivir, comerciar y desarrollarse, sino porque no se les dejó hacerlo. 1 millón de personas. En la actualidad... Boreal enigma que el orbe suspendes a tus acentos. ¿Por qué ya que llamas huyes? ¿O por qué ya que huyes luego vuelves a llamar? Ah, de la selva. Dime, oh tú, que vagas su hermoso confín. ¿Tú en esa montaña? ¿Y dónde vas? Una voz que se ha sabido esparcir de todo el orbe escuchada y no entendida de mí. Ha puesto en tal confusión la política civil que me ha obligado a venir para quietar de mis gentes el confuso discurrir, a inquirir de quién será. ¿Y qué has llegado a inquirir, que también a mí me lleva arrebatado tras sí? Nada hasta aquí. No en vano, como ya dije, me ha llegado a persuadir de que este sitio es, sin duda, aquel eterno pensil del Elíseo, donde los dioses descansan, donde a vivir vuelven las almas de nuevo. Esta migración internacional se produce como efecto retardado de una previa penetración capitalista en los países periféricos que provocó el paulatino derrumbe de muchas economías precapitalistas. Los flujos tienen lugar cuando la penetración capitalista y la transformación de las sociedades precapitalistas ya se han puesto en marcha. Como el desarrollo de una economía monetaria y la competitividad desde las áreas más avanzadas disuelve las formas de producción y distribución existentes, la gente pierde sus formas de vida tradicionales y se ve forzada a buscar la entrada en el sector moderno de la economía o emigrar a un país industrializado. Fuente: Carlos Pereda y Miguel Ángel de Prada. La Insignia. Como nuestros emigrantes hicieron, la gran mayoría busca lugares cercanos, donde la lengua y las costumbres no les sean tan ajenos, y se quedan en la llamada emigración horizontal. El 75% de los africanos que emigran no salen de África. Muchos acuden a países como Costa de Marfil, Nigeria o Sudáfrica, en donde residen unos 14 millones. En América, los principales países receptores son Argentina, chilenos, uruguayos, bolivianos y paraguayos, Venezuela, colombianos
México, guatemaltecos y República Dominicana, haitianos. Pasa lo mismo que en España en los años 60, cuando tuvimos que emigrar porque no había futuro. Causas económicas generan esa falta de perspectivas, pero también existe un origen medioambiental. En Nigeria, en la zona del Sahel, cada año se pierden 2.500 kilómetros de tierra cultivable. En el Estado español había el 1 de enero de 2006 110.000 inmigrantes procedentes del África subsahariana. El grupo más numeroso lo constituyen 26.276 senegaleses. Fuente: Ángel Alfaro, experto en temas africanos del Instituto IPES. Muchos expertos indican que, al igual que en los países y regiones a los que emigraron nuestros emigrantes, sus efectos en las economías y culturas locales son beneficiosos. También muchos indican que el sistema económico globalizado de la Unión Europea y de otros continentes fomenta la existencia de mano de obra migrante, pues permite abaratar costes de producción y, por tanto, aumenta el beneficio empresarial. También muchos avisan que entre nosotros y en todo el planeta, a menudo el contratador de mano de obra barata que fija las condiciones de trabajo y los pagos de los asalariados agrícolas trabaja a su vez en condiciones de cierta precariedad, por los bajos precios de la materia prima que produce y contrata forzado por sus bajos márgenes de beneficios, llevándose el distribuidor comercial que finalmente pone los productos agrícolas envasados y preparados en el mercado la mayor parte del león. Muchos avisan, en fin, de que esta realidad es mejor no cambiarla, pues es el sistema económico que nos da de comer y de trabajar y de gastar y ganar a gran escala en la Unión Europea. Jornaleros de la vida, los que de Dios a merced, sembrando pan de dolor, pan de ángeles cogéis, a mi voz atended. Otra vez llamad, veamos a quién la heredad da que obrar y merecer. A mi voz atended. Aunque con lástima advierto, bello lucero del día, que con ser tu voz la mía es voz que clama en desierto, pues tan pocos han venido. Si es verdad que el dolor y el desarraigo de la emigración, de una emigración sin estado del bienestar ni fronteras abiertas como la que acogió a algunos de nuestros emigrantes, favorecen la economía y el desarrollo cultural de una sociedad, como creyeron los suizos, votando hasta 3 veces a su favor en los años 70, tendrá la emigración en España sus detractores y sus partidarios. Algunos analizarán el sufrimiento humano, otros la riqueza humana que aportan los recién llegados. Si se trata de riqueza económica, es difícil decir que causan perjuicio, pues dan mucho a cambio de poco. En España, lo que tenemos, costosamente imitado de los países que nos precedieron en materia de jubilaciones pagadas, sanidad pública y otros elementos del estado del bienestar clásico de los años 70, depende en buena parte para mantenerse de las aportaciones de los residentes extranjeros, que en nuestro estado pagan sus impuestos y son, lógicamente, muchísimos más que los llamados ilegales o clandestinos. Su aportación, en otras palabras, ayudará a pagar las medicinas y jubilaciones que nuestra casi estéril población requerirá en las próximas décadas. No es magro beneficio. His father was a drinker, and his mother cried in bed.
when the swing set hit his head. The neighbors, they adored him for his humor and his conversation. Look underneath the house there, find the few living things riding fast in their sleep. All the dead, 27 people, even more. They were boys with their cars, summer jobs. Oh my God. Jornaleros de la vida, que a providencias de Dios, pan de ángel escogisteis, sembrando pan de dolor, venid a mi voz. Venid a mi voz. Que el sueldo que os dio el Señor de la mies, igual os dará de la viña el Señor. Que el sueldo que os dio el Señor de la mies, igual os dará de la viña el Señor. Jornaleros de la vida, que a providencias de Dios, pan de ángel escogisteis, sembrando pan de dolor, venid a mi voz. Que el sueldo que os dio el Señor de la mies, igual os dará de la viña el Señor. Trabaje pues le sustento, sea suya la fatiga, mío el aprovechamiento. Para todos sus trabajadores, la viña del Señor es el destino al que han sido, en cada era, convocados. Find the few living things riding fast in their sleep. All the dead, 27 people.